¿Ya? Espero que lo aprovechen. ¿Listo? Bueno, hasta que se incorporen los otros, vamos a ver una tesis de maestría que asesoré hace 3 o 4 años atrás. Y van a ver la importancia que tiene lo que hablábamos de la unidad 1 en cuanto a tamaño y localización. Más o menos este trabajo tiene algo que ver con ello. Y esta es una inversión que se ha realizado para implementar esta planta que está en funcionamiento, creo que del 2014 o 2015. Entonces, ahí van a ver cuán importante es la ingeniería y manejar también algunos software que lamentablemente a veces nosotros no los manejamos. Bueno, el ingeniero Pedro Gutiérrez, ingeniero petrolero, él tenía la información así, pero no sabía cómo manejarla. Entonces me dijo que lo direccione y como les digo, esta es una tesis de maestría. Y dice analizar y proponer la mejor alternativa tecnológica. ¿Alguno de ustedes puede interpretar este título? Hola, más o menos alguna idea. Nada. Bueno, habíamos dicho cuando empecé a hablar de tamaño y localización, generalmente en los proyectos de inversión siempre están los dos capítulos juntos. Tamaño y tecnología es algo que tiene que ver la accesibilidad que se puede tener a la disponibilidad de plantas de producción que se tienen en el mercado. Acá, por ejemplo, en este trabajo de grado, en este trabajo de maestría, por decir, está referido ya a que en nuestro país yo había dicho ya de que la mayoría de los pozos de nuestro país son más gasíferos, es decir, que predominan los hidrocarburos de bajo peso molecular. Y en ese sentido, ya años antes, en la planta de Río Grande, se implementaron otras plantas cuya tecnología en su tiempo estaba referida a cómo captar los hidrocarburos de mayor peso molecular al butano. Es decir, de que el pentano, hexano, octano, ya cuando se los recupera se convierten en hidrocarburos que tienen otro contenido de energía, ¿ya? Entonces, se fueron desarrollando históricamente tecnologías referentes a la absorción de los componentes más pesados que el butano. Entonces, estas plantas que fueron diseñadas, algunas de ellas están en funcionamiento en nuestro país, más que todo en la planta de Río Grande. Entonces, se habla de sistemas de recuperación, como les digo, y más o menos también hay sistemas criogénicos, que significan trabajar a bajas temperaturas. Bien, acá, si ustedes se fijan, ¿ya? De acuerdo a esta resolución, se vio la necesidad de implementar este proyecto para implementar una planta de recuperación de líquidos, como dice acá, con esta capacidad de producción, ¿ya? Entonces, teniendo ese dato,
ya es que se llamó una licitación donde muchas empresas internacionales se presentaron y una de ellas fue la que se hizo o ganó esta licitación. Pero no es tan así nomás aceptar la compra de una planta que significa muchos millones de dólares. En este sentido es de que se hizo un análisis. Hay tecnologías que hay que pagar para poder conocer y también hay tecnologías que no tienen costo alguno. Entonces, bueno, aquí algo de problema está referida a los riesgos que se puede correr en una selección de una planta que implica una alta inversión. Bueno, aquí están las causas, ¿no? Aquí hay un término, ¿ya? La causa 3 dice, se dispone de tecnología de dominio público sin contemplar riesgos de su implementación y hay tecnología patentada con alta inversión. O sea que comprar un know-how de una tecnología implicaba erogar costos para poder conocerlas, pero también hay tecnologías de dominio público que son aquellas que les decía que no tienen costo alguno. Entonces, en este aspecto es de que se hizo un análisis de todas las tecnologías ofertadas y en base a ello también se hizo un análisis de balance de materia y energía de cada una de estas plantas y en base a ello había que tomar una decisión, ¿ya? Entonces, lo que ustedes están viendo, aprovechenlo, guárdenlo dentro de lo que vienen a ser los criterios que uno debe tener como ingeniero. Bien, entonces aquí habla de efectuar un análisis técnico entre una tecnología bajo licencia y una tecnología de dominio público. Entonces este trabajo, el tesista de esta maestría lo tenía ya disgregado. Entonces aquí está la justificación técnica, económica, social, en la cual se desarrolla este trabajo de maestría. Y lógicamente que en el marco teórico, ya en primer lugar habla del gas natural que se produce en el país, ¿ya? Y lógicamente de que aquí hay una literatura, más que todo que habla de la composición en este caso, del gas producido en Bolivia. Aquí ya habla de los tipos de procesos para la recuperación de líquido. Bueno, en este aspecto habíamos dicho de que se presentan dos alternativas, las que son de tecnología de dominio público y aquellas que son patentadas. Bueno, aquí se desarrollan todas las tecnologías para la recuperación que han sido desarrolladas históricamente para la recuperación de licuados. No voy a entrar mucho en detalle, porque cada una de ellas tiene una característica propia. Entonces, vamos a ir a la parte, fíjense, aquí, en este capítulo, en primer lugar, se hace un análisis de la localización de esta planta. Ya, entonces, más básicamente estaba considerada para la planta de Río Grande, ¿ya? Pero había que hacer un análisis puntual. ¿Ya? Bueno, aquí habla referente a dónde está la planta, qué ventajas tiene, en otras palabras, los factores que hacen de que sea
situada en esa zona. Por otro lado, también se hace un análisis muy fundamental, que es la ley del medio ambiente. ¿Ya? Bueno, en base a ello es de que se considera muy fundamental de que la planta en su localización se considere el impacto ambiental que puede generar. Habíamos visto acá, a través de los medios de comunicación, que hay regiones donde no han permitido de que haya una intervención para la exploración y perforación de pozos, porque la comunidad no ha dejado en sentido del impacto ambiental que puede ocasionar. Creo que eso sucedió en Tarija. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, todo está en la planta de Río Grande, ¿ya? ¿Y dónde? Se coloca acá, 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 donde viene a ser la microlocalización. En este aspecto, prima muchos criterios un poco diferentes a lo que habíamos visto. En primer lugar, está en función en este caso, a las líneas de alimentación de gas hacia la planta. Por otro lado, se considera el impacto ambiental también, de tal forma de que aquí hay tres alternativas. Hay una que viene a ser esta, ¿ya? La segunda alternativa es situar acá, ¿ya? Esta sería la segunda alternativa. Posiblemente no se pudo identificar la primera, ¿ya? La primera localización sería aquí, ¿ya? Y la otra viene a ser en este lado. Bueno, entonces, toda esta información que pude acceder fue de ese estudio. Fue un estudio no solamente efectuado por el electricista, sino también por la empresa que se dedicó a este proyecto. Bueno, entonces se fueron situando tres alternativas, ¿ya? Y en este caso se consideraron, digamos, algunas consideraciones que tienen que ver con respecto al área perimetral donde está la planta. Bien, y aquí hace un análisis en cuanto a lo que se requiere de implementar en este caso en tubería para alimentar a la planta de recuperación de líquidos. Bueno, entonces más o menos hace un análisis de costo, ¿ya? Es lógico que tiene también su importancia. ¿Cuánto significaría si colocamos acá y la planta se va a implementar aquí, y aquí hay que tirar una cañería de las líneas existentes de alimentación, en fin, ¿ya? Y posteriormente, ¿ya? Hace un análisis que está relacionado a una metodología que no hemos visto en lo que viene a ser localización, porque esta es otra forma de desarrollar y determinar cuál es la alternativa más, en este caso, predominante para la localización puntual de la planta. Bueno, entonces después ya estuvieron a hacer un análisis de la materia prima, ¿ya? Hace un análisis de las tecnologías propuestas. Esta es una de ellas, y esta es otra. Hay unas 5 alternativas. Y fíjense de que se desarrolló este análisis, ¿ya?
ventajas y desventajas que tienen cada una de las tecnologías. Bien, les decía que no voy a entrar mucho en detalles porque... Bien, entonces dice, se hace un análisis de estas tres tecnologías propuestas, ¿ya? Y posteriormente hace un análisis de las diferencias que tiene una tecnología y otra, ¿ya? Entonces, o sea, son tres tecnologías, GSP, OHR, DSP. Bueno, entonces aquí hace un análisis de tecnología en cuanto a variables que tienen estas plantas en sus equipos. Bien, después hace un análisis de costo diferencial, ¿ya? Y entonces va determinando en base a este análisis cuál es la planta que podría ser recomendable, ¿no? Bueno, aquí entonces se fue desarrollando ventajas, desventajas, hace un análisis en este caso, del proceso, ya, en este caso, de esta tecnología de turbo expansión cromal de CP. Y bueno, eso es lo que más o menos se desarrolló en este trabajo de grado, ¿ya? En realidad, esta es los equipos que hay en esa planta. Tuve la oportunidad de conocer. Este ingeniero me llevó allá cuando, ¿no? Entonces, ahí pude conocer esta planta con mucha inversión en recursos económicos, al igual que los otros proyectos que se implementaron desde el 2015 al 2020 o al del 2000 en la década esa. Entonces, aquí hace un análisis de los volúmenes de producción. No nos olvidemos que la planta de Río Grande se constituye en una planta de la cual sale gas que se distribuye hacia Brasil como también a la Argentina. Bien, entonces esto es lo que más o menos se tenían esos valores de producción de gas licuado de petróleo, ¿ya? Y después viene la parte de análisis económico. Entonces, todos estos datos él los manejaba, son reales hasta esta época, ¿ya? Entonces, se hace un análisis de los precios de GLP, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Bueno, esto yo no lo he hecho de entrada. Esto, como les digo, es información que este ingeniero manejaba y que lo empleó para su tesis de maestría. Bien, entonces ahí establece los costos y gastos, todo aquello que implica la inversión, que es sumamente grande. Supuestamente genera un BAN positivo con una TIR, aunque yo la noto que es muy baja, pero la tasa de descuento es baja también. O sea, esta tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento con la que se actualizaron estos flujos netos para tenerlos como flujos actualizados, de tal manera que la sumatoria de los flujos netos actualizados más la inversión, si es positivo, significa que el proyecto, si un BAN es positivo, significa que el proyecto es atractivo. Bien, entonces a través de estos indicadores, todo esto es la inversión. Fíjense, hay una inversión que viene a ser de 1.200 millones de dólares, ¿ya? Y se hizo un análisis
de este proyecto para 10 años. Bueno, me imagino si corre el 2014, se tendrá que pagar todo esto hasta el 2024. Bien, entonces este es el trabajo, como les digo, de la importancia que tiene lo que viene a ser tamaño, tecnología y localización. ¿Ya? Entonces es uno de los trabajos reales que les muestro acá en cuanto a la planta que funciona en Río Grande. Bueno, jóvenes, eso es en cuanto a lo que ustedes han visto de la aplicación que tiene tamaño y localización de una planta de producción. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay ninguna pregunta, bueno, de forma rápida les voy a mostrar el trabajo este que ustedes están viendo. ¿Ya? Era una maestría, como les digo, en gas natural y petroquímica. No ir directamente a la parte de localización, ¿ya? Que es lo que estamos viendo en este módulo. Bien. Si ustedes están viendo acá, en la localización dice, o la micro, analizar desde el punto de vista ambiental las tres alternativas de microlocalización. Es decir, para la ubicación puntual de la planta en Río Grande. Evaluar objetivamente la mejor alternativa para la construcción y operación, como también de mantenimiento de la planta. Aquí habla directamente donde está situada la planta de absorción en Río Grande, ¿ya? Y analizan tres alternativas, ¿ya? Donde puede ser situada esta planta, ¿ya? Y habla de una cercanía con respecto a los gasoductos de gas de Santa Cruz y la que va hacia Brasil, ¿no? Otra en el área de procesos que dice de la planta de Río Grande. Y bueno, ubica en tres zonas, ¿no? Pero para su localización fundamentalmente está referido al impacto que tendrá su ubicación puntual respecto a la ley del medio ambiente. Entonces, aquí habla de lo que viene a ser las restricciones que impone la ley del medio ambiente, ¿ya? Y también se considera situar la planta donde se produzca menos impacto, ¿no? Porque si se va a colocar en un lugar
alejado, esto puede ser de que tenga un impacto en la deforestación que puede ocasionar. Bueno, entonces aquí es de que lo que ustedes han visto precisamente está relacionado a tres ubicaciones puntuales donde está la planta de Río Grande, ¿ya? Entonces, igual la microlocalización considera tres lugares, ¿ya? Que son de la misma planta, lógicamente que vienen a ser las unidades de procesos, servicios auxiliares, bueno, el sistema de almacenamiento, y esta es una planta antigua, ¿no? Aquí les decía a ustedes de que los métodos empleados son muy diferentes. Ustedes posiblemente alguna vez encuentren, si entran en internet, van a hallar el método de Brown-Gibson, ¿ya? Que fue la primera vez que yo también lo vi, porque generalmente más se aplica el método cualitativo de ranking de factores. Bien, esta es otra forma de ponderar, ¿ya? Les decía de que esto ya vino realizado, podemos decir, ya esto era un estudio hecho, ¿ya? Entonces, aquí considera algunos factores, ¿ya? O sea, en este lado, fíjense, considera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 factores considera. Bueno, y también considera otro tipo de factores que son subjetivos, ¿no? Más que todo tienen que ver con las condiciones sociales, culturales y otros, ¿ya? Y bueno, ese análisis, ustedes pueden ver acá, está referente a distancias, metros, cuánto de vías se requiere. Cada uno de ellos ha sido desarrollado, como les digo, por esa empresa que se adjudicó la venta de esta tecnología, de esta planta que se implementó en Río Grande. Bien, bueno, entonces, como les digo, esto es lo único que yo he hecho, ¿ya? Volverlo a hacer este plan, de tal manera de que se pueda visualizar las tres zonas que se vieron donde se podía colocar en forma puntual la planta de recuperación de licuado. Como les decía, esta es la primera alternativa, esta zona, ¿ya? Y la segunda viene a ser esta de acá, ya. Antes estaba aquí, ahora está considerándose esta área. Y la tercera es, como ustedes ven, en este lado. ¿Ya? Esas son las tres alternativas y viene la toma de decisiones, ¿no? El por qué, cuál es mejor, cuál es la que ocasiona menos impacto, cuál es la que va a minimizar los costos de implementación de tuberías de alimentación a la nueva planta. Bueno, entonces después entra la parte subjetiva, ¿no? De qué forma va a impactar al medio, de cómo va a incidir en el aspecto cultural. Y igual, ¿no? Entonces, es como les decía, es un método de localización, en este caso de microlocalización del método de Brown-Gibson, ¿ya? Bueno, con esto vean la importancia de que posiblemente algunos de ustedes en su vida profesional tenga la oportunidad de ver la importancia que tiene la localización de una planta, considerando otros factores que son preponderantes.
¿Alguna pregunta? No hay pregunta alguna. Bueno, si no hay pregunta alguna, entonces vamos a... ¿Qué hora es? Ya me está dando señal de que se está agotando el tiempo. Ahorita voy a conectar de nuevo para que sigamos con el ejemplo de anoche. ¿Listo? Aunque tengo 7 minutos, pero son 7:30. Prefiero apagar y nuevamente reingresamos. ¿Listo?